Veamos qué pasó. Continuamos con este video. Creo que me quedé en este punto. Se acabó lamentablemente la memoria de la cámara cuando acabé esta parte. Entonces esto creo que seguramente irá en la segunda parte del punto 4, para no hacerle tan largo ni tan tedioso el asunto. Pero sí es lo que más tiempo toma en explicar. Vamos ahora a la parte de nutrición, de frecuencia entre comidas. Básicamente lo que se recomienda, existe la vieja escuela, que son 6 comidas al día, pero en una etapa de corte y definición yo recomendaría 3 a 5 comidas. 3 a 5 comidas. Y básicamente, ¿por qué mantenerlos de 3 rango? Porque tal vez menos de 3 podría ser perjudicial, porque haces 2 comidas, un montón de comida en cada comida, y pasas bastante tiempo sin comer. Esto podría darte mucha hambre. Y el hambre es bastante peligrosa en el momento de estar en una etapa de definición, porque puede obviamente hacerte picar comida por ahí, hacer muchas trampas que van a terminar arruinando todo el proceso. ¿Qué pasa con hacer más de 5 comidas? ¿O qué suele pasar? Porque obviamente todo esto son cosas basadas en estudios, basadas en cosas que funcionan para la mayoría de la gente, pero podría no pasar para un poco de personas, y podrías tú ser una de esas personas. Entonces, ¿qué pasa si haces más de 5 comidas? Que tu cuerpo está constantemente nivelando la glucosa, el glucógeno, está constantemente pensando en comida, porque las pequeñitas comidas que hace, porque haces más de 5, haces comidas pequeñas, no te llenan, entonces tú te quedas con hambre. Acabas de comer una comida y todavía tienes hambre, entonces eso igual puede llevar a hacer trampas en la dieta, a estar siempre desesperado en busca de comida, que tampoco es la idea. Obviamente, si te funciona bien con tal vez 6 comidas, que es lo que yo hacía, va bien, vas de manera consistente con la dieta, no hay problema. Si te funciona de 6 comidas, no hay problema. Pero la idea es no llevarle esto al extremo de pasarnos de 7, 8, 9 comidas. Eso, básicamente es eso. Esta es la recomendación general, mira cómo te va. Eso en corta definición. En el volumen, básicamente lo que puede hacer es el mismo número, 3 a 5, pero obviamente va a venir el problema de que tienes más calorías, tienes más que llenar, y a veces ya no te avanzas, o no te avanzas con una comida que será 1000 calorías, en el ejemplo en el que estás ya en un punto muy alto de 5000 calorías. Entonces aquí puedes sentirte libre de aumentar las comidas que creas necesarias para llegar a ese límite, es decir, 3, 5, 6, 7, 8, está bien. Aquí el hambre no es un problema, entonces puedes llevarlo bastante bien a todo este asunto. Si es que tienes que hacer más comidas que 5, actualmente yo hago 6, me va muy bien. Y si tengo que aumentar más calorías conforme mi peso va subiendo, para no quedarme en ese mismo peso, entonces solo les aumento algunas de las comidas del día y listo. Sigo con 6 comidas de lunes a viernes. En fines de semana suelo hacer a veces 4, a veces menos comidas, pero mucho más cargadas, porque me despierto más tarde, entonces tengo una ventana de alimentación mucho más pequeña. Básicamente eso. Ahora sí vamos a la parte de nutrición pre, intra y post entreno. ¿Qué es pre? Antes del entrenamiento. ¿Qué es intra? Durante el entrenamiento. ¿Qué es post? Después del entrenamiento. Existen aquí muchos estudios, muchos argumentos que seguramente habrás oído, como el argumento de dejar los carbos, para comer bastantes carbos simples después del entrenamiento, porque quieres recuperar rápido el glucógeno, recuperar más rápido el músculo y toda la energía que perdiste. Y también los carbos post entrenamiento para elevar la insulina, lograr más retenimiento del músculo, preservar el músculo mejor, tal vez incrementarlo. Y también la parte de los carbos antes, para mejorar tu desempeño durante el entrenamiento. O también otra parte que puede ser una proteína antes, para así lograr reparar mucho más rápido el músculo que se dañó durante el entrenamiento. Que son básicamente las cosas que están aquí, que vamos a ir medio despedazando en este asunto, para saber qué está bueno y qué no está y qué estudios hay basados en esto, qué estudios no. Entonces vamos al asunto. Nutrición pre, intra y post. Básicamente a lo que se refiere esto es vamos a siempre en corte de definición, por seguridad. No es algo que suele pasar. Por lo general, si haces de estas 3 a 5 comidas, la proteína y los nutrientes están en tu organismo, están en tu sangre, no
no son asimilados al instante. Las proteínas toman entre las de rápida asimilación, que puede ser 4 a 5 horas, las de lenta asimilación de 8 a 9 horas. Entonces siempre vas a estar con nutrientes. Por ende, no es tanto problema esto del pre y post workout siempre y cuando hagas las 3 a 5 comidas. Entonces, pero para estar seguros, porque han habido algunos estudios en los que sí se han mostrado, así sea pequeños cambios, pero se ha mostrado alguna que otro beneficio de hacer una comida pre y una comida post. Entonces, solo para estar seguros, es una recomendación 1 o 2 horas antes del entrenamiento y 1 o 2 horas después del entrenamiento consumir una comida que tenga proteína y carbohidrato. Esto en la parte de corta definición. Consumir una proteína que tenga proteína y carbohidrato. Como una idea básica puede ser obviamente que se ajuste a tus macros, pero puede ser algo como 10, 15, 20 gramos de proteína o incluso hasta más, unos 30. Y de carbohidratos también puede ser algo así como ese número, porque hay que tener en cuenta que no tenemos tantos carbohidratos por lo general en definición como los tenemos en volumen. Pero si es que a veces encajes tus macros, puedes hacer una comida con más altos carbos, no hay problema. Pero la idea es tener una comida con algo de proteína antes y después y con algo de proteína, perdón, antes y después. Listo. Entonces, básicamente ese es el asunto. Esto es solo para estar seguros, para saber que si es que algún beneficio tiene, lo aprovechamos. Y si ningún beneficio tiene, no nos va a pasar nada. Igual seguimos cumpliendo los macros, bacán. Listo. Esto en la parte de corte. De ahí, la gente se preocupa por este asunto de que pierdes glucógeno cuando entrenas. Por lo general, en un entrenamiento común, lo que se suele perder es más o menos un 40% del glucógeno del músculo. Entonces no lo perdemos todo. Y en el tiempo que le damos de descanso a ese músculo hasta volver a hacerlo, de nuevo, que como mínimo son 2 días y como máximo pueden ser 7, en ese tiempo va a recuperarse el glucógeno. Entonces no tienes por qué preocuparte del hecho de que si se recupera más rápido voy a tener mejores resultados. No, va a recuperarse, entonces no hay problema en ese asunto. Es eso básicamente. De ahí que existe la parte del volumen. Estamos en la parte del volumen. Aquí la recomendación segura es al menos entrena con una comida que tenga proteína. Básicamente eso. Anda a entrenar y asegúrate de que tienes una comida con proteína. Nada más. Porque el resto del día todas estas comidas se van a encargar de hacer y de recuperar el glucógeno, de llenar los músculos, de hacer todo lo que tienen que hacer. Esas comidas se encargarán, no hay mucho problema en volumen. Por precaución, en definición, hacemos esto. Pero obviamente ya te digo, es por precaución. En los estudios no hay pocos y no se han demostrado grandes diferencias, ni tampoco cosas notorias entre gente que hace realmente comidas pre-entrenamiento y post-entrenamiento y gente que solo distribuye sus macros durante el día. No se han demostrado grandes cosas. Déjame ver una cosa. Creo yo, la página de donde se suelen sacar la mayoría de estudios y donde hay buenos estudios, en donde están de los mejores autores como Alan Aragón, Eric Helms y también está Schoenfeld, si no me equivoco. Bueno, existen muchos autores más, pero donde se publican buenos estudios es en jisn.com, si no me equivoco, que es como un diario de la nutrición deportiva donde se publican los estudios. Entonces ahí puedes ver los estudios están en inglés obviamente, pero puedes verlos de lo que estoy básicamente hablando para que no digan que estoy inventando cosas así. Igual abajo está el link del video de Pyramid Series de Eric Helms y él también hace relación a los estudios. Entonces, listo. Esto con la parte de pre, intra y post de entreno. Entonces, lo que tenemos que sacar de todo esto es que no te enfoques en siempre cumplir esto. Intenta hacerlo por precaución, pero si no pasa con que tengas 3 a 5 comidas y los nutrientes estén constantemente en tu organismo, tu cuerpo se encargará de irlos cogiendo conforme los va necesitando. No es algo muy problemático el hecho del timing. Obviamente el tiempo entre comidas puede ser de 3, 4, 5 horas. No quieres tampoco tener comidas tan seguidas, pero igual eso dependerá de cómo es tu agenda, cómo mejor te organizas. No hay un tiempo exacto ni determinado que se haya comprobado con muchos estudios que es de ese tiempo en el que se debe cumplir entre comidas, aunque existen obviamente muchos mitos y muchas cosas atrás que te dicen come cada 3 horas, come cada 4 horas, come cada 5 horas. Come como mejor te acomodes y sé coherente con estos números básicamente. De ahí, si por ejemplo algo que menciona Eric Helms es
es cuando básicamente vas a tener un día de entrenamiento. Si algún día tienes 2 horas, más de 2 horas continuas de entrenamiento de alta intensidad, alto volumen, donde vas a, digamos, hacer justo, te tocó el entrenamiento de piernas, y quieres después de piernas hacer cardio HIIT, entonces eso tal vez te tome 2 horas y media. En ese caso, sí es una recomendación buena, y sí es el caso de consumir una bebida que más o menos tenga de 15 a 30 gramos de, perdón, ay, Dios, de 8 a 15 gramos de proteína, y en carbohidratos sí puede ser de 30 a 60. Básicamente esto es lo que saqué de la parte de Eric Helms, del video de Paramecides. Entonces, si vas a hacer más de 2 horas, realmente más de 2 horas, o sea, no 2 horas exactas, no 1 hora 45 de levantar pesas, no, más de 2 horas, puede darse esto en el caso del CrossFit, puede darse también casos de, te digo, un entrenamiento de piernas seguido de un cardio HIIT. Básicamente, en ese tipo de entrenamientos o con alto volumen, sí es recomendable dentro del entrenamiento una bebida con 8 a 15 gramos de proteína y 30 a 60 de carbohidratos. Esto simplemente para evitar, obviamente, estos niveles altos de cortisol y todas estas cosas, y proteger el músculo. Pero la mayoría de gente que obviamente está viendo este video no se enfoca en entrenamientos más largos de 2 horas por lo general. Entonces, estas son las recomendaciones. Básicamente, esto es lo que debemos saber en cuanto a la frecuencia entre comidas, al tiempo entre comidas, a cómo ciclar macros, cómo apuntarle cuando se va a romper la dieta, en los días de la alimentación, y saber que en volumen la cosa se simplifica mucho, porque puedes entrenar con al menos una comida de proteína, y con que distribuyas el resto de macros en 3 a 5 o más comidas, ellos se van a encargar de irte llenando tus necesidades y del glucógeno y de todos estos asuntos que a muchos les preocupa, porque obviamente muchos dicen, no, pero es que de ley tienes que comer después de entrenar. Pero tienes que tener en cuenta que si, digamos, antes del entrenamiento tú ya hiciste una comida en la cual tienes proteína, esa proteína no se va a absorber en ese mismo instante, ni en 1 hora ni en 2. Lo mínimo van a ser 4 a 5 horas. Entonces, en 4 a 5 horas tal vez ya hasta acabaste de entrenar y la misma comida de antes todavía está en tu sistema. Entonces, las cosas van básicamente a la cola. No tienes que desesperarte por decir, chuta, no acabé de entrenar y tengo que en este momento tomar mi batido de proteína. No te preocupes, la idea es, ya te digo, 1 a 2 horas cuando estás en definición, y en volumen es algo que no va a suceder, es algo que no va a pasar. Tu cuerpo tiene bastantes nutrientes y bastantes de dónde tomar antes de enfocarse a tomar cosas del músculo, aminoácidos del músculo. Es muy difícil en volumen, esto casi no pasa. En definición, por precaución, hacemos esto de las 1 a 2 horas. Básicamente es esto. Esto está aquí desde el anterior video, así que no le paren bola. Y esto es donde se termina la parte, el punto 4. ¿Listo?